Desde Super Mario World, lanzado en 1990, el universo de Mario se hizo más rico, ya que fue cuando ganó uno de sus personajes principales y más reconocibles, Yoshi. A lo largo de los años, esta simpática criatura se ha convertido en mucho más que la montura de Mario, incluso protagonizando sus propios juegos y destacándose en varios otros. En este video te enseño 10 momentos históricos sobre Yoshi. El villano Bowser tiene un grupo bastante predecible de secuaces para obstaculizar el camino de Mario a lo largo de los juegos, los Koopa Troopas. Cuando se concibió por primera vez la idea de que Mario tuviera un ayudante, Shigeru Miyamoto tenía en mente que quería que Mario montara a caballo, lo que probablemente fue influenciado por su amor por la equitación, así como por temas occidentales. Como un caballo no encajaba exactamente en el contexto de los juegos de Super Mario, mientras que el diseñador Takashi Tezuka intentaba crear un boceto para Miyamoto, originalmente pensó en crear un Koopa Troopa del bien. Vemos esta influencia en el hecho de que Yoshi tiene un caparazón rojo en la espalda, a menudo confundido con una silla de montar. Sí, el diseño de Yoshi se basó en los secuaces de Bowser. Devil World es el único juego diseñado por Shigeru Miyamoto que nunca se localizó en Occidente porque, bueno, giraba en torno a un dinosaurio atacando el infierno y recolectando crucifijos y Biblias para derrotar a un Satanás en sangre. La parte importante de esta descripción loca se refiere al dinosaurio. El héroe de Devil World era Tamagon, un pequeño dinosaurio verde con protuberancias rojas en la espalda que eclosionaba de un huevo y se comía a sus enemigos. ¿Te suena familiar? Los efectos de sonido y la música del juego también tenían una sensación distintiva de Yoshi. Al parecer, Tamagon fue el primer prototipo de lo que se convertiría en Yoshi. Yoshi viene de la isla de Yoshi, donde vive con otros de su especie. Cuando Mario, aún siendo un bebé, cayó en la isla mientras Kamek intentaba secuestrarlo, Yoshi decidió llevar a Mario a su clan. Los Yoshis del clan entraron en pánico sobre qué hacer con ese bebé, hasta que decidieron reunirlo con su hermano, Luigi, quien también había sido secuestrado, y entregar a ambos a sus padres. Los Yoshis llevaron al bebé Mario con seguridad, uno por uno, hacia el castillo del rey Bowser. Yoshi luchó contra el bebé Bowser, mientras Kamek aumentaba su tamaño para que Bowser pudiera seguir peleando. Finalmente, Yoshi logró derrotar a Bowser y Kamek, rescatando al bebé Luigi y a la cigüeña. La cigüeña entonces retomó su deber de enviar al bebé Mario y al bebé Luigi a casa de sus padres. Técnicamente hablando, Yoshi es en realidad toda una especie de criaturas que existen en el universo Mario. Mientras que el Yoshi que todos conocemos y amamos es verde, otros miembros de la especie aparecieron como rojos, amarillos, azules, rosas, celestes, morados, marrones, negros, blancos, naranjas y magenta. No hay poderes o habilidades específicas que los distintos Yoshis tengan, pero algunas de las versiones, como el azul, rojo y amarillo tienen habilidades especiales en Super Mario World al consumir las conchas de los Koopas. El azul puede volar, el rojo escupe fuego y el amarillo tiene un pisotón que aleja a los enemigos. Al igual que Mario, que tiene una contraparte maligna llamada Wario, Yoshi tiene un rival que refleja su apariencia de forma distorsionada. La versión azul de Yoshi se llama Bowsi o Washi en la versión japonesa. Bowsi es diferente en muchos aspectos, especialmente en apariencia, ya que usa gafas oscuras y un collar de espinas. Bowsi solo se ha visto en Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars y vive en la isla de Yoester, hogar de varias otras versiones de Yoshi. El rival de Yoshi no ha sido visto desde entonces en ningún otro juego relacionado con Mario. Junto con los conceptos originales de Yoshi, había un nombre completo muy interesante. Para darle un toque científico, el personaje recibió el nombre de Yoshisaur Munchakoopas. Sin embargo, los creadores pensaron que necesitaba ser más corto y fácil de recordar, ya que un nombre complicado podría afectar la popularidad y el marketing del personaje. Por lo tanto, su nombre se acortó a Yoshi. Además de esta razón para el cambio, los creadores crearon algo más significativo. El nombre Yoshi en japonés significa respetuoso y bueno, lo que refleja la actitud y personalidad del personaje. Es un error común pensar que la primera vez que Yoshi protagonizó un juego en solitario fue en 1995, cuando apareció en Yoshi's Island. De hecho, su debut como personaje principal en un juego ocurrió en un simple juego de rompecabezas llamado Yoshi. Este juego era un clon lento y pesado de Tetris desarrollado por Game Freak, un estudio que más tarde revolucionó la industria de los videojuegos con Pokémon en 1996.
La película live action de Mario de los años 90 es mala, muy mala. Pero al menos hicieron un esfuerzo por incluir a Yoshi, que fue diseñado para parecerse a un velociraptor en una obvia referencia a Jurassic Park, que era un éxito en ese momento. Yoshi fue, con mucho, el efecto más complicado de la película. El modelo era capaz de realizar 64 movimientos diferentes y se necesitaban 9 marionetistas para controlarlo. Nintendo nunca ha confirmado el género de Yoshi, aunque comúnmente se le refiere con pronombres masculinos. Lo que confunde a los fans es el hecho de que Yoshi es capaz de poner huevos. Sin embargo, este acto no tiene nada que ver con el género, ya que Yoshi tampoco necesita un compañero para reproducirse. De hecho, su especie se reproduce de manera asexual, y todos pueden poner huevos. El Yoshi más conocido, el verde, es considerado macho por Nintendo. La característica voz de Yoshi es interpretada por Kazumi Totaka, un actor y músico japonés conocido por su trabajo en Nintendo. Es famoso por haber creado muchas canciones para los juegos de la empresa y por prestar sus voces a personajes como Yoshi, Pikmin y otros. Totaka-san también es conocido por ocultar una pequeña canción en muchos de los juegos de Nintendo en los que trabajó. Este easter egg se conoce como Totaka Song. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte más momentos históricos.